Radio Educación te invita a escuchar Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad. Tú decides. Sex Mujeres. La historia de una es la vida de todas. ¿Cómo están? Bienvenidas a Sexualidad en tu propia voz, mujeres. Para nosotras es un gusto compartir este espacio. Queremos agradecer su compañía por las frecuencias de Radio Educación en el 1060 de AM y en el 96.5 de FM. También en las redes sociales, en Facebook y YouTube. También saludamos a quienes nos escuchan vía podcast, en iVoox, en Spotify o en el sitio de descarga de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. Les saludamos con mucho gusto Edith Rojas y Ángeles Medina. Así es, Ángeles, como cada semana estamos con ustedes para ofrecerles una charla entre mujeres, en esta ocasión para platicar sobre cómo disfrutar con cuidado y placer estos días de vacaciones. En esta emisión vamos a conversar con una amiga, psicóloga y sexóloga, quien nos brindará información necesaria para ejercer nuestra sexualidad sin riesgos durante estos días de descanso. Las invitamos a que se unan a esta conversación. Recuerda, la historia de una es la vida de todas. Sexualidad en tu propia voz, mujeres. Comunícate con nosotras al WhatsApp 5512 33 29 15. En Facebook, @sexprovozoficial. Instagram, TikTok y X, @sexprovoz.mujeres. Ahí tienen nuestras redes sociales. Les invitamos a que nos sigan. Recuerden que nuestros contenidos están disponibles para que ustedes se pongan en contacto con nosotras y bueno, pues nos platiquen una experiencia de vida. Y sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Elena Gamboa Olvera. Ella es psicóloga, maestra en sexología clínica, en sensibilización y manejo de grupos y doctorante en sexología y psicoterapias humanistas. Cuenta con experiencia en acompañamiento terapéutico individual y de pareja, así como en la formación de profesionales en el campo de la sexualidad humana. Su trabajo se centra en la psicoterapia humanista con perspectiva de género, abordando temas como el deseo, las relaciones afectivas, la diversidad sexual y los procesos de construcción de la identidad. Ha impartido talleres, diplomados y conferencias dirigidas a la población en general, a instituciones educativas y profesionales de la salud. Actualmente combina la práctica clínica con la docencia y el desarrollo de proyectos educativos enfocados en promover una vivencia de la sexualidad más consciente, libre e informada. Maestra Elena, agradecemos tu presencia aquí en Sex Mujeres. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí con ustedes y compartir todas estas experiencias que nos atraviesan a nosotras, ¿no? Y con este tema tan importante como las vacaciones, ¿no? Claro que sí, Elena. Y para dar brevemente un contexto,
Hay que decir que, bueno, las vacaciones para las mujeres pues no tendrían que ser un lujo, sino una necesidad política, física y mental para combatir la desigualdad de género en relación a la carga mental y el desgaste que se deriva de los roles de cuidado tradicionales. El movimiento feminista ha reivindicado el descanso como un derecho fundamental que permite la desconexión del trabajo productivo y el reproductivo que no es remunerado. Así es, y quienes tenemos la oportunidad de tomar unas vacaciones, pues son días que se tornan con mayor relajación y espontaneidad. El cambio de rutina para quienes tenemos pareja nos puede llevar a encuentros íntimos más cercanos, y para quienes no tienen pareja, a ser un poco más flexibles en la relación o la socialización. Sin embargo, el cambio de rutina y el entorno pueden traer riesgos específicos para nuestra salud sexual. Así es, Elena. Y bueno, pues este brevísimo contexto, pues para preguntarte en este disfrute sin contratiempos, ¿qué es necesario que las mujeres consideremos? ¿Cuáles son las recomendaciones que se dan en estas vacaciones para las mujeres, tengan pareja o no tengan pareja? Me parece que una cosa muy importante a tener en cuenta es el cuidado no solo físico, sino mental, ¿no? Porque muchas veces pensamos que es solo llevar el condón, ¿no? O cuidarnos o protegernos, no, sino también hay que cuidar nuestra salud emocional cuando conocemos a alguien nuevo, que se relajan las cosas, que es como lo permitido en esta temporada de vacaciones, ¿no? Que poder salir y conocer incluso a otras personas, o que las personas también están en esta búsqueda de ir conociendo a alguien. Entonces, creo que algo súper importante es cuidarme físicamente y cuidarme mentalmente, ¿no? No dar por hecho cosas con la persona que estoy conociendo, porque a veces eso les pasa a las chicas, ¿no? Que dicen, pero es que no me escribió de nuevo, ¿no? Y entonces ahí estamos aferradas mandando mensaje o tratando de hacernos presentes para que la persona nos continúe con el rollo, ¿no? Y entonces cómo también eso merma nuestra emocionalidad, ¿no? Eso pasa muchas veces en las chicas, ¿no? Y que efectivamente tiene que ver con esta toma de decisiones sobre nuestro cuerpo, nuestras reglas y el tomar también decisión en nuestras vacaciones. Cómo tenemos que definir qué es lo que tenemos que hacer tanto en pareja o sin pareja. En el caso cuando existe una pareja, pues tener comunicación, hablar de qué expectativas tenemos en estos días de descanso para que no existe este enfrentamiento de que a lo mejor él o ella quieren descansar y alguna de las partes está pensando en tener pues otro tipo de pues sí, o de actividades. Entonces creo que también es importante, Elena, que se rompan estos mitos de las vacaciones, como ya en la introducción lo estábamos comentando y que bien tú también lo refuerzas, es que en las vacaciones pues puede pasar también de todo, ¿no? Como si dijéramos, ahorita se vale de todo, no importa con quién, cómo lo hagamos, pero eso también nos lleva a pues tener riesgos, ¿no? En el disfrute de nuestra sexualidad. Entonces, en este sentido, ¿cuáles serían los tips o las recomendaciones más puntuales para esta toma de decisiones y que no nos pongan en riesgo tanto físicamente como en la salud? Fíjate que esto que dices me parece muy interesante porque algo que no hacemos es consensuar, ¿no? O sea, no consensuamos con la persona con la que estamos disfrutando, la vamos a pasar chévere, ¿no? Si no nos comunicamos, inferimos cosas y no acordamos, porque el consensuar es precisamente cómo acordamos algo. Cuándo salimos, cómo la pasamos, cómo te sientes, cómo me siento yo, a qué acuerdo, quién cuida a los niños en el caso de que haya niños, ¿no? Quién cuida a los niños, cómo acordamos estas cosas y no lo hablamos. Son cosas que no hablamos y que eso también dificulta luego nuestros encuentros y nos aleja. Claro, yo creo que tiene que ver
un poco con la edad también, ¿no? O sea, en este asunto, cuando uno es muy joven, pues las vacaciones son puro reventón. Y viene este rollo, ¿no? De que tú estás abierta a conocer a otras personas, pues a divertirte en los espacios a los que vas, ¿no? Cuando vas en pareja o ya estás más grande, pues tú buscas descansar, que depende también de la rutina, por ejemplo, laboral o la rutina de la casa, ¿no? Sí. Que lo que tú buscas es descanso, tranquilidad, no reventón, no actividades agotantes, sino que sea algo que vas a disfrutar y demás. Pero en este asunto, y tienen mucha razón, creo que de pronto hablar de vacaciones es como algo espontáneo. O sea, decir, pues hoy tenemos dinero, vámonos a tal lado, sin preguntar, porque a veces llegamos a espacios, a mí me ha tocado, de verdad, en este asunto de las vacaciones, que a veces llegas y tú contratas algo en línea, porque es así en friega, ¿no? O sea, ya quedamos y tenemos espacio, y bueno, sí, vámonos, y resulta que el espacio es horrible, que decía que tenía alberca y es un chapoteadero. Sí. O sea, cosas de esa naturaleza que te bajan así totalmente. Tú llegas y lejos de tener una estancia divertida, es de conflicto, ¿no? Porque entonces es que a ti te tocaba sacar lo del hotel y entonces ve dónde llegamos y ponerte a ver a dónde te vas. Entonces todo eso termina con la magia, pero depende mucho de en qué contexto se dan estas vacaciones, ¿no? Sobre todo, yo insisto, cuando estamos jóvenes, donde caiga, ¿no? Hasta en una hamaca, ahí vas y te quedas y sin ningún problema y conoces a mucha gente. No necesariamente, y a veces creo que en las mujeres lo entendemos, los hombres no lo entienden muy bien. No necesariamente al conocer a alguien es para tener un encuentro sexual, ¿no? O sea, es conocer. Hay hombres que ya, y ahí hay que tener mucho cuidado, porque en estas reuniones, pues en la fiesta, ¿no? La bebida, y tú terminas no estando en condiciones para tomar decisiones sobre tu cuerpo. ¿Cierto? Correcto, sí. Creo que esto que dices de hacer la división de la juventud y las personas ya con familia o ya con alguna otra responsabilidad, sí tiene mucha diferencia, ¿no? Porque exactamente lo pienso en Cancún y cómo hace el Spring Break y la gente que viene de fuera y los que somos mexicanos y queremos ir a pasar un buen rato ahí, cómo exactamente perdemos de vista todas estas cosas, la protección, bebemos, el autocuidado o la autorregulación, ¿no? Porque no estoy ni siquiera en mi ciudad, estoy conociendo a alguien que ni siquiera es de este país, ¿no? Le vi la pinta y se la vi bien, pero pues eso tampoco nos garantiza absolutamente nada, ¿no? Entonces, sí creo que ese es un nicho de gente, ¿no? En el relax y a ver, y exactamente no priorizo si me duermo en una hamaca, si me duermo en la arena, o si no, donde sea. Y ya las personas adultas que a lo mejor en su cotidianidad viven un estrés constante y lo que quieren es relajarse, salir a pasarla tranquilo, no escuchar mucho ruido, que tampoco haya tanta gente, que exactamente sean las condiciones que me prometieron en el paquete, ¿no? Claro. Que los hijos estén con otros niñitos o con otras personas para que también puedan disfrutar, ¿no? O sea, creo que ese también es otro nicho de gente que también puede tener cierto cuidado sobre las vacaciones y sobre su sexualidad, ¿no? O sea, sí son como dos nichos totalmente diferentes. Sí coincido con esto que dices, ¿no? Y también el de las mujeres que en algún momento que no tienen pareja y que deciden viajar solas, ¿no? Porque eso a mí me preocupa un tanto porque a veces hay hombres, no sé si les ha pasado que incluso tú vas al cine sola y nunca falta algún quien se acerque ¿por qué sola? O vas a un restaurante sola y entonces así se te quedan viendo como ¿por qué sola? Claro, cada vez es menos, ¿no? Pero cuando vas de vacaciones es más, porque eres una persona, una mujer que se está viendo que va sola y que cualquier abusado por ahí pues empieza como que a hacer la plática porque claro, en ese momento aparentemente no tienes tus redes de apoyo. Entonces, para estas mujeres que decidimos viajar por X o por Y circunstancias sola,
cuáles serían estas recomendaciones que se harían, no solo en el cuidado de tu cuerpo, ni tampoco en la salud mental, sino en general, en todo tu entorno, para pasar unas vacaciones a gusto. Qué gran tema. Yo creo que la primerita es mirar que a donde voy a ir, no sea un estado, un país, ¿no? Que sea altamente peligroso para nosotras las mujeres, ¿no? Y tratar siempre como de nuestro itinerario, mandarlo a mi red de apoyo, ¿no? Porque exactamente esto que tú decías, el cine, ¿no? Puede ser que haya alguien que te, oye, ¿por qué vienes sola? Oye, y ya te está mirando, ¿no? Se sienta a un lado tuyo y ya está viendo qué puede sacar de ahí, ¿no? Entonces, imagínate, si vamos a otro lugar solas, entonces, ¿qué tanto riesgo también corremos cuando no miramos todas estas cosas como previas al viaje, ¿no? Creo que sí es una de las cosas importantes esa, ¿no? O sea, como mirar a dónde estamos yendo, cuál es el contexto de ese estado, país a donde decidamos ir, y sí mantener como nuestro itinerario abierto para alguien que esté como observando cómo nos está yendo, ¿no? Sí, de hecho ya hay aplicaciones que se pueden compartir con tus redes de apoyo. Entonces, hablando en el terreno de las mujeres más jóvenes que se encuentran todavía en escuela y deciden irse solas o incluso hasta con amigas que se van en grupito, muchas mujeres, creo que lo importante es que tengamos la confianza de compartir en tiempo real o en todo momento nuestra ubicación. Y creo que algo fundamental también es, y lo digo por una experiencia que tuve con mi sobrina que tiene 19 años, que mi hermana tiene esa aplicación, entonces llegaron a este acuerdo de yo no no te quiero vigilar por estar inmiscuyendo tu intimidad, sino simplemente por seguridad. Quiero saber cualquier cosa que a lo mejor pierda comunicación contigo, yo puedo seguir esa ubicación. Y hace poco pues se dieron cuenta que sí funcionaba, porque a mi sobrina le robaron el celular y sí dieron con el tipo que lo tenía, ¿no? O sea, llegaron al lugar de la ubicación. Entonces sí es importante que como mujeres consideremos este tipo de cosas. Y algo también muy importante que se acaba de mencionar es el consumo de alcohol o de drogas, ¿no? Ya hablamos del consentimiento, que es claro que nosotras digamos no es no o sí quiero, pero ese sí quiero también ponerlo sobre la mesa, que sí puede ser reversible, ¿no? En el momento que yo no me sienta a gusto. Pero obviamente si estamos bajo efectos del alcohol o de droga, creo que ahí se vuelve también un poco complejo, ¿no? Entonces, de nuestra parte o incluso también de tu parte, Elena, sí hacer mucho énfasis en este tipo de maneras en cómo convivimos, y sobre todo cuando no vamos acompañadas o no sabemos totalmente cómo se mueve el entorno de ese lugar. Y no necesitamos salir de la ciudad, incluso aquí estando propiamente en nuestro lugar en el que habitamos, pero sí siempre la comunicación y el consentimiento de por medio. Es que una se conoce y se cuida, ¿no? O sea, es como, esa debería ser una de nuestras primeras premisas, ¿no? Nuestro autocuidado, priorizar nuestro autocuidado. Si yo sé que estoy en un espacio no seguro, si sé que estoy con gente que no conozco, o si sé que no conozco nada de este entorno, entonces procuro lo que bebo, cuido lo que bebo, no consumo, solo sé que puedo consumir 2 cervezas porque la tercera ya empiezo a perder como mis sentidos, ¿no? Entonces sí, que tú puedas como autocuidarte, autorreconocerte y estar totalmente consciente de tu cuerpo y de lo que está pasando en él con lo que sucede a tu alrededor, ¿no? No perder de vista eso. Claro, y el autocuidado, como bien lo dices, es fundamental. Y yo diría aquí el de vayamos con pareja o sin pareja, porque incluso hay ocasiones en el que uno sale con pareja, sobre todo si estamos hablando de amigobios o de novios, o que por X o por Y circunstancia, porque siempre se da, hay un conflicto, y entonces tú dependes totalmente de la otra persona, ¿no? Entonces creo que ese punto
Nunca lo pensamos, porque esa es la verdad. Cuando nosotras salimos de vacaciones y es alguien a quien nosotros le tenemos confianza, porque ya sea que llevamos meses de novios, años de novios, pero se llega a dar el momento en el que hay un disgusto y cómo te regresas, ¿no? O sea, depende, porque siempre pues uno termina así como cediendo, como de, pues, ¿qué hago aquí, no? O sea, él trae el carro y entonces, ¿cómo me regreso? O no tengo dinero. O sea, hay una serie de circunstancias que hay que tomar en cuenta, sobre todo en el entorno actual, ¿no? Sí. Yo creo que en otros momentos de la vida, pues tú te enojas y sobre todo... Yo insisto, hay mujeres que somos muy arrebatadas y entonces te enojas y ya, vámonos, ¿no? A otro lado y pones tierra de por medio y ya no quiero saber de ti, ¿no? Bueno, ya después platicamos, pero en ese momento, ¿no? Entonces, ahí ¿cómo hacemos? Porque la verdad es que es muy difícil y a veces hasta cansado, diría yo, tener que ubicar como todos los escenarios para salir de vacaciones de manera segura. Claro, es que se puede hacer un plan de seguridad, ¿no? O sea, porque incluso las parejas no monogámicas, si tú encuentras, estamos en una fiesta los dos y tú encuentras a alguien que te hizo ojitos y dices, sí me voy a ir con esa persona, nuestro acuerdo en esas fiestas es que los dos regresamos a casa o es que, bueno, me puedo ir con la persona, pero regreso a dormir a casa, ¿no? O sea, siempre tiene que haber un plan, ¿no? Y por eso es un consenso, lo acordamos antes de irnos a la fiesta. O sea, ya tenemos el plan, aunque se escuche muy estructurado, pero sí tiene que suceder. El plan de la fiesta, el plan de la vacación, el plan de la cena en la casa. O sea, sí tiene que haber un plan acordado previamente para que esté dentro de nuestro encuadre antes de que nos sucedan este tipo de eventos. Porque yo puedo estar muy enojada, entonces... pero ya sabemos que nos tenemos que regresar juntos, aunque haya enojo, aunque vayas en el auto y no digas nada, no estemos los dos en silencio, pero el acuerdo es los dos nos regresamos juntos a casa, o tú me dejas en la puerta de mi casa donde me recogiste, ¿no? Muy importante ese acuerdo. Así es. Elena, ¿podrías brindarnos tus redes de contacto antes de que vayamos a nuestro primer corte musical? Quienes estén interesadas en tener una plática contigo, una terapia, una consulta. Claro, yo tengo el Facebook que es Elena Gamboa, psicóloga y sexóloga. Ahí me pueden contactar. Muy bien, pues ahí está, @Elena Gamboa, sexóloga y psicóloga. En Instagram estoy como @Elena y la sexualidad. Perfecto, bueno, ahí están esas redes de contacto y nosotras vamos a nuestro primer corte musical, las vamos a dejar escuchando Mujer Detente a cargo de la cantautora cubana Leiden. Fue todo un torbellino, lo oíste en el camino, el bono que me espera me lo dan, por cualquiera tú eres buena mujer, no te verán caer, y por mucho que insistan, justicia se va a hacer. Mujer, detente, no bajes la frente, solo porque algunos te llamaron delincuente, levanta tu rostro, eres buena mujer, y por mucho que insistan, justicia se va a hacer. Sonríe, canta y baila, eso al diablo lo ataranta. Nada es coincidencia, pero esta no es tu esencia. Deja brillar tu luz, que ayude a otros con su cruz. Tu propósito en la
2022 se ordena la libertad inmediata de María Dolores de León, con una sentencia absolutoria y definitiva a su favor después de haber sido acusada injustamente. Este hecho siente un importante e histórico antecedente en Monterrey, Nuevo León, al ser la primera mujer con una defensa de perspectiva de género en su ciudad. Escuchábamos Mujer Detente de esta cantante cubana radicada en México, Leiden. Les recordamos que pueden ingresar a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Sexprovoz Oficial, en X, Instagram y TikTok como sexprovoz.mujeres. También pueden escribirnos a través del WhatsApp al 5512 33 29 15. Y bueno, pues vamos a seguir conversando con Elena Gamboa Olvera. Ella es psicóloga y sexóloga clínica con experiencia en acompañamiento terapéutico individual. En nuestro primer bloque, pues ya estuvimos hablando de estas recomendaciones de hacer este plan de seguridad, sobre todo para las mujeres que decidimos salir de vacaciones, ya sea en pareja o de manera individual, solas, ¿no? Pero y hablando de los temas que abordamos en este programa que tienen que ver con la sexualidad, ¿cuál sería, Elena, además de que ya hicimos nuestro plan de seguridad y demás, cuál sería el kit de primeros auxilios, por así decirlo, en el tema sexual? Ok, en el tema sexual siempre es como la protección, ¿no? Cualquier barrera de protección que yo pueda utilizar, ya sea el condón o estos de látex, ¿no? Algún dedal, o sea, todo lo que sea para bloquear las infecciones de transmisión sexual, bienvenido, ¿no? El condón puede ser interno o externo, entonces no necesita llevarlo tu acompañante, también tú puedes llevarlo, ¿no? Esa es una. Otra es que hay muchos ginecólogas que recomiendan que después de la relación sexual vayas y te laves o vayas y hagas pipí, ¿no? Para que saques algo que pudo haber quedado ahí, ¿no? Pero bueno, si tú tuviste alguna actividad de riesgo, entonces sí visitar a tu médico de cabecera, ¿no? Sí es importante eso. Incluso hasta si tú dices, creo que fue de riesgo y necesito tomar la pastilla del día siguiente, lo hagas con un acompañamiento ginecológico, ¿no? Eso sí es importante. Eso creo que es desde la parte física, como hablábamos, ya hablamos también de la parte emocional, ¿no? O sea, como este cuidado de yo cómo me autocuido ante esta situación de que acabo de conocer a esta persona y tiene buena pinta, pero como ya me hizo ghosting, me dejó de escribir, como ya logró lo que quería y se fue, ¿no? Entonces, cómo también yo decido hasta dónde quiero llegar con esa persona, ¿no? O sea, porque también es muy válido decir, solo quiero un encuentro sexual y punto y se acabó, ¿no? O sea, no quiero nada más con este personaje y nos levantamos y nos despedimos y adiós, mucho gusto y adiós, ¿no? Entonces, también eso, yo sé que puede sonar como muy racional, ¿no? Pero sí tener claro eso, porque además es alguien que acabas de conocer, no sabes incluso si tiene otra relación o no tiene otra relación, ¿no? Entonces, que tú tengas más bien claro qué es lo que tú quieres en este encuentro, ¿no? Qué es lo que deseas y necesitas de este encuentro. Y por ejemplo, Elena, ¿hay qué recomendaciones o de qué manera podemos platicar el uso de un preservativo con una persona que acabamos de conocer, ¿no? Porque hay veces que yo creo que a todas nos ha pasado en un momento que se nos nubla tanto el pensamiento de esa persona que la acabamos de conocer, que a lo mejor nos gusta tanto, nos convenció, y cómo no ceder a no usar el preservativo, por ejemplo, y cómo podríamos entablar esa conversación de que sí o sí tiene que haber uso. Fíjate que esto es bien importante. Hay muchas chicas que llegan a consulta que dicen, yo si voy a tener relaciones sexuales, siempre le digo al cuate, usa condón, ¿no? Y entonces, incluso si estamos ya aquí en el cachondeo y estamos por llegar a donde vayamos, pasamos a comprarlo, ¿no? Y hay otras que dicen, yo sí o sí
tengo el condón en mi bolsa, ¿no? Entonces, si tú no lo traes, tenlo o yo me lo pongo, ¿no? Pero es algo, o sea, y un poco me quedé con esto que hablamos hace un ratito, que si nos peleamos, yo siempre tengo que tener cosas, dinero, tarjetas, teléfono, mi cargador, todas las cosas que me puedan llevar a un lugar seguro, porque él o la persona o las personas pueden no contribuir a eso, pero entonces desde mi autocuidado, desde mi conocimiento, entonces yo sí tengo que tener, o sea, no darle el poder a la otra persona para que decida sobre nuestra sexualidad o mi sexualidad, o sobre si me convence o no me convence, o si me habla bonito de esto, que de lo que vamos a hacer, ¿no? De lo que sea. Que eso es bien importante en este asunto de las vacaciones, sobre todo el hablar principalmente de ponerse un condón, ¿no? Porque a veces sí llega a suceder que en estos ánimos que tienes, ¿no? Y que se da, y entonces para la otra persona, que evidentemente es alguien que puedes no conocer, ¿no? No sabes cuáles son las mañas que tenga. O sea, tú lo ves guapo y lo buena que sea. pinta, Como decías, buena pinta, y tú te vas con eso, ¿no? Y la verdad es que ya en la intimidad puedes encontrar otras cosas, ¿no? Entonces siempre, incluso en eso, no nada más el condón. Y esto siempre hay que traerlo, sí, en la bolsa, o incluso si tú sabes, en el pantalón, ¿no? O sea, que va a ser un rato y que no lo vas a traer siempre en el pantalón, ¿no? Pero si es un rato que tú sabes que todo dirige hacia allá, pues entonces tú debes de buscar la manera de que ese condón llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Sí. Que es muy importante. Ahora, lo otro es también tener la certeza que incluso cuando vamos a esa relación haya alguien que sepa a dónde vamos, sobre todo en el caso de si vamos solas o acompañadas de otras amigas, ¿no? Porque también sucede, y en este país la verdad es que se dan esto de que caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Sí. Y después resultan experiencias muy feas. Tú debes de saber salir de esa situación en cualquier momento, ¿no? Que a veces se torna como muy complicado, porque sucede que a veces a nosotras las mujeres, fíjense, a mí me pasó una vez que fui con unos amigos, estábamos de vacaciones, y pues había gente que yo no conocía, evidentemente, estuvimos ahí conversando, demás, cuando cada quien tenía su cuarto, ¿no? Cuando se termina la convivencia y demás, yo me quedé en el cuarto, llega un amigo de X amigo, y entonces así como hacerse el muy guapo él, ¿no? Entrar, entonces evidentemente él tenía en su mente tener relaciones en ese momento, ¿no? O sea, estaba ebrio, ¿no? El tipo, yo afortunadamente tengo esa conciencia de cuando voy con gente, y sobre todo gente que no conozco, pues me tomo si acaso 2 y hasta ahí, y hago la pinta para que no se vea como que no estoy tomando. Pero pues este tipo evidentemente iba como con esa intención, ¿no? Entonces, entre que la plática me agarró, o sea, me tiró en la cama, y yo en esos momentos, en lugar de quedarme como en shock, ¿no? Porque a veces uno entra como, ¿qué hago, no? O sea, ¿cómo lo hago? O sea, empecé a entrar en el juego que él tenía para entonces someterlo yo a él, ¿no? Y decirle, te vas, pero ya de aquí. O sea, porque el tipo, cuando sintió que yo estaba cediendo, cambió la actitud de violencia. Se relajó. Se relajó, exacto. Entonces, son situaciones que desafortunadamente nos pueden pasar en cualquier momento, yendo con gente conocida o desconocida, pero que siempre hay que tener en cuenta, más allá del asunto del condón, saber y ubicar también a las personas, ¿no? Sobre todo cuando nos estamos quedando en cuartos individuales, ¿no? Entonces que... O compartidos. O compartidos también, mucho también esa es otra, ¿no? Pero bueno, en este asunto de experiencia yo me quedo con esto, o sea, siempre tener un plan, siempre buscar como esta seguridad y tener
posibilidad de reaccionar. Yo no sé, o sea, yo nunca tomé un curso, pero yo digo, las mujeres tenemos que buscar la manera de salir, sobre todo en entornos que no son tan favorables, ¿no? Es correcto. Y fíjate que ahora que dices esto, creo que algo sumamente importante es que, o sea, si yo estoy tratando de negociar con la persona que tengo enfrente y con la que sé que voy a tener un encuentro sexual y no cede y me está violentando y no está, o sea, no quiere mover o flexibilizar nada, ahí no es. Aunque haya mucha presión social, aunque sepamos todos que afuera nos están esperando para contarles cómo nos fue en el, qué hicimos, ¿no? En el adentro del cuarto, ahí no es, ¿no? Y eso pasa muchas veces, ¿no? O sea, que tratamos de decir, bueno, pues ya estoy aquí, ya a ver qué pasa, ¿no? Y nos ponemos en riesgo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué tanto nos ponemos en riesgo? ¿Qué tanto no estamos viendo que la otra persona, aunque esté de buena pinta, ¿no? O sea, porque es el más guapo de la fiesta, exacto, porque es el más guapo de la fiesta, entonces cedo ante eso, pero es un patán, no quiere ni escuchar, no quiere ni hablar, no quiere nada, ¿no? Entonces, sí, eso creo que también con el tiempo vamos como afinando esas cosas con nosotras. Entonces sí es importante que si la otra persona no está cediendo a algo que estamos tratando de acordar, salgamos de ahí. Exacto. Y que ojo, también va con las personas que tenemos una pareja estable, ¿no? O sea, no solamente el uso del condón tiene que ser o de algún método anticonceptivo con personas que no conocemos o siendo novios, novias, amigobios, ¿no? Creo que es importante que tomemos en cuenta que aún así sea tu esposo, tiene que haber ese cuidado, el autocuidado. Y si él no quiere, por alguna razón, que porque son las vacaciones y vamos a relajarnos y que no sé qué, tenemos que resolver esa situación y decir, no, es algo pactado, es algo ya hablado, ya lo consensuamos, sí o sí tienes que usarlo. Digo, tenemos muchos casos, las cifras ahí están, que las mujeres que tienen una relación estable son las que contraen alguna infección o el VPH, etcétera. Entonces, en este caso, también, por ejemplo, Elena, que, no sé, llegó a suceder con tu pareja o no es tu pareja, también, ¿qué sugerencias hay en relación a cómo detectar una infección, por ejemplo, ¿no? Sobre todo si decidimos salir de vacaciones, y creo que por lo regular casi todas las personas les gusta ir a la playa, a las albercas, a las piscinas. ¿Qué recomendaciones podrías darnos en ese sentido si ya tuvimos algún encuentro sexual y cómo detectar que hay alguna infección? Pues, creo que aquí son dos cosas. Una es cuando ya tengo una pareja, ¿no? Con la que tengo ya tiempo, y entonces también cómo hacemos periódicamente nuestras revisiones, ¿no? O sea, porque no solo me reviso yo, sino también se revisan ellos, ¿no? Y entonces cómo también compartimos, hacemos la cita juntos, el mismo día va uno a su cita y el otro al otro, o sea, incluso hasta eso se platica, ¿no? Y que a veces ni siquiera, o si me hice algún estudio, ni siquiera lo compartí por pena, miedo, lo que sea, ¿no? Pero sí es importante, si nuestra relación es cerrada, si nuestra relación, o yo considero que es cerrada, ¿no? Y el otro está ahí haciendo sus cosas. Entonces, también cómo nos comunicamos y cómo hablamos de esto que nos está sucediendo, ¿no? Esa es una. Y la otra, no conozco a la persona definitivamente, hubo una situación de riesgo, sí lo recomendable, si yo digo, hay gente que luego a veces se espera, ¿no? O incluso hasta hay grupos en Facebook que preguntan, oigan, tengo un olor así, oye, ve al médico, o sea, no te esperes a eso, ¿no? O sea, si tú si sabes que la relación sexual que acabas de tener fue de riesgo, ¿no? Ya sea por un embarazo o por una infección, entonces sí o sí lo recomendable es que tú así acudas al médico, ¿no? A la ginecóloga, al ginecólogo, a tu médico de confianza. Si encuentras incluso un cambio de color, de olor en el fluido, algo que te duele o que sientes que no está bien corporalmente, por eso siempre es importante ver, identificar nuestro cuerpo, oler nuestro cuerpo, ¿no? No siempre huele igual, ¿no? Entonces sí es importante acudir al médico, ¿no?
Sí, esto que decías y que me parece importante decirlo en el asunto de la pastilla del día siguiente, ¿no? O la pastilla de emergencia que hay en muchas jovencitas que la utilizan, sobre todo después de tener una relación donde no utilizaron ninguna protección, ¿no? Uh-huh. Hay que ser muy conscientes que lo mejor es utilizar el condón, porque la pastilla de emergencia pues sí te puede evitar un embarazo, pero no una infección de transmisión sexual. Es correcto. Entonces, de lo que estamos hablando es que sí, en ocasiones se utiliza y ha habido un abuso, incluso de la pastilla de emergencia, por algunas mujeres jóvenes, sobre todo, que esto resulta en después trastornos hormonales también, ¿no? Entonces, sí, hay que tener conciencia sobre eso. Lo mejor es traer siempre un condón, ya sea masculino o un condón femenino también, aunque hay a muchas mujeres que no les gustan los condones femeninos, pero también son una opción, sobre todo en estas vacaciones que hay que tener. Entonces, Elena, pues el kit sería eso, ¿no? O sea, cuidar nuestra salud mental, nuestra salud física y siempre llevar un condón. Sí. Siempre. No. Exacto. Sí. Sería. Sí. Sí, y si independientemente si lo voy a usar o no lo voy a usar, ¿no? O sea, pero sí tenerlo claro, porque incluso ¿qué tanto puedo negociar con la otra persona sobre el uso del condón? Entonces, definitivamente si no se pudo, entonces ahí no es, ¿no? Así es. Y además de ese kit, creo que incluir que en el momento que regresemos de una salida o de unas vacaciones, tener en cuenta esta visita, esta revisión de que no vaya a pasar nada y que sea un hábito, ¿no? No nada más porque tengamos prácticas de riesgo, sino que se vuelva un hábito en pareja o sin pareja, Elena. Sí. Claro, también por las albercas, ¿no? ¿O no? El asunto de, bueno, es que, o el agua, por ejemplo, en el mar, eso no... No, o sea, una cosa son las infecciones de transmisión sexual por el contacto sexual y otras cosas puede ser infecciones por las albercas, porque ya sabemos que el agua de las albercas tiene no sé cuánto bacterias, incluso hasta popó han descubierto, ¿no? Sí, pero exactamente no. Una cosa es desde la transmisión sexual, el contacto sexual, y otra es por la infección, incluso por la ropa, ¿no? Porque a veces nos quedamos con la ropa mojada, el traje de baño o la arena, y entonces eso puede generar alguna infección que no necesariamente, que no es de transmisión sexual, ¿no? Pero sí es importante también hacer una revisión, ¿no? Claro. Así es. Bueno, pues ahorita regresamos con Elena para ir cerrando este tema del sexo y las vacaciones. Por lo pronto, escuchemos un cover de Manu Chao, Clandestino, a cargo de Sombra Alor. Del norte
clandestino, boliviano, clandestino, marihuana ilegal. Escuchábamos Clandestino, un cover de Manu Chao por Sombra Alor. Y bueno, pues ya estamos casi llegando al final de este programa. Elena, ya hablamos de los riesgos, ya hablamos de este kit de primeros auxilios sexuales que hay que tener en cuenta. Hablamos un poco de las cosas en las que hay que poner atención y también hay que hablar de las cosas positivas que tiene que ver con las vacaciones, ¿no? Como encontrar personas realmente agradables, buenos amigos, parejas, demás. Pero antes de que nos digas de todo esto positivo, hay que tener en cuenta que los condones, ¿en qué nos tenemos que fijar? Sí, que no llevarlos en la bolsa porque se pueden romper, agujerar, ¿no? Y ya no sirven. Ver la caducidad también del condón, ¿no? No dejarlo en el auto, en el sol, ¿no? O sea, como ciertas cosas de seguridad para el propio condón, no abrirlo con la boca al momento, aunque esté muy intensa la situación, tienen unas pestañitas precisamente para abrirlo, que incluso es hasta más fácil, ¿no? Digo, claro, por la emoción del momento, pero no abrirlo con la boca, ¿no? Entonces sí, esas serían las recomendaciones para el condón. Okay. ¿Y lo positivo de las vacaciones? Otra cosa, aunado al condón, el uso de lubricantes, por ejemplo. El uso de lubricantes. ¿Se vale? Claro que se vale el uso de lubricante. Hay gente que a lo mejor no le caiga bien el de aceite, a lo mejor el de agua, ¿no? Hay que mirar qué es lo que le cae bien al cuerpo. Lo que sí es importante decir, no usar 2 condones, ¿no? Okay. O sea, que si doble protección, ¿no? Porque voy a creer que eso me ayuda más, ¿no? O sea, si yo estoy usando un condón, entonces ya con eso, no que porque a veces luego la fricción con el condón externo y el condón interno puede hacer que se rompa y entonces ya no sirvió de nada que tengamos 2. ¿No? Uh-huh. Entonces sí es importante mencionar eso. También es muy válido el uso de lubricantes, solo mirar qué es lo que nos cae bien en el cuerpo, ¿no? Claro. ¿Y lo positivo? No vayan a pensar que la vacación es negativa, ¿no? O sea, hemos visto varios casos, ¿no? De que incluso tuvimos relaciones sexuales, no nos hicimos novios o pareja, pero somos los mejores cuates, ¿no? Ajá. Compartimos un montón de cosas, pero hasta ahí llegó nuestra relación, ¿no? Tenemos más una relación de amistad. Y lo conocí en la vacación, ¿no? Exacto. Aquí casos de conocí a mi esposo o a mi esposa en la vacación, ¿no? Conocí a muy buenos amigos que son solo amigos de relaciones sexuales en las vacaciones, ¿no? Porque precisamente pude negociar con la persona o pude acordar o pude consensuar con la persona mi bienestar y el bienestar de la otra persona, ¿no? No nada más está mirando el otro su bienestar y dejándome a mí a un lado o no escuchándome, ¿no? Entonces, sí creo que hay muchos beneficios o muchas cosas buenas o positivas, que se relaja, la pasamos bien, nos divertimos, y conocemos personas también, claro, ¿no? Incluso hay ocasiones en que habemos personas que coincidimos justamente porque no vivimos en los mismos espacios en las vacaciones, ¿no? Entonces ya tenemos como estos acuerdos que se pueden dar, ¿no? De nos vemos para la vacación y ahí nos encontramos, ya sabemos a dónde llegamos y ya tienes con quién compartir, ¿no? O sea, todo tiene su lado, por supuesto, positivo, sobre todo hablando de vacaciones, que lo que uno busca, pues es disfrutar las vacaciones. Así, ¿no? Es. Y que cuando conocemos a alguien generalmente enseñamos nuestras mejores cartas, ¿no? Y nuestra mejor cara y nuestra mejor actitud, ¿no? Que eso no quiere decir que todo el tiempo vaya a ser así, también eso, ¿no? Y ojo, no es un tema de moral de decir, ay, conócelo bien y ten relaciones hasta después, no, o sea, más bien es como
qué tanto el otro me escuchó, qué tanto pude negociar con el otro, qué tanto hay una apertura de ambas partes para el bienestar o pasarla lindo en ese tiempo en el que vamos a estar compartiendo, ¿no? No solo la otra persona o no solo yo, sino ambos. El autocuidado, que decías, muy importante. Y algo ¿no? que no mencionamos, Elena, y que también tiene que ver con el ejercicio del placer, la sexualidad, y solamente hablamos del coito. Otra práctica es el sexo oral, por ejemplo, ¿no? No estamos hablando de eso, que pareciera que no nos ponemos en riesgo. Decir, no hubo penetración, no hubo un contacto más allá, pero el hecho de que haya sexo oral, creo que más de mujeres hacia hombres. Ahí en este sentido, ¿qué sugerencias, qué recomendaciones nos puedes dar si se decide practicarlo y donde no nos pongamos en riesgo, ¿no? Hace un par de días estaba leyendo que a causa del virus del papiloma humano, los casos de cáncer en garganta han ido en aumento, ¿no? Digo, el tema del BPH es pues extenso, aquí hemos hecho ya algunos programas en relación a él, pero ¿qué nos podrías tú sugerir en relación a esta práctica? Tanto el sexo oral como incluso el sexo anal, o sea, porque recordemos que no solo el embarazo, ¿no? O sea, sino también son las infecciones de transmisión sexual. Entonces, tanto el sexo oral como el sexo anal siempre tiene que ir con protección, ¿no? O sea, porque incluso aunque digas, ay, pero sí usé condón, recordemos que todos estos líquidos pueden salir incluso del condón y es cuando por ahí alguna partícula nos llega para el BPH. Entonces, es independiente, digo, no todos los BPH son cancerígenos, hay un montón. Entonces, sí es importante acudir al médico, ¿no? O sea, incluso creo que no fue de riesgo mi relación sexual, pero bueno, ya he tenido, ya estoy un año sin ir al médico, entonces yo creo que ya es importante acudir para ir a revisión y siempre estar mirando qué es lo que le pasa a mi cuerpo, si tengo un olor diferente incluso, si está cambiando de color algo, ¿no? O sea, si hay algo en mi cuerpo diferente que he notado que no estaba antes, ¿no? Sí es importante acudir al médico. Que esto, como ya lo decíamos, va más allá de las vacaciones, ¿no? Sí. Eso es algo, pues, importante. Elena, pues, queremos agradecerte mucho que hayas estado aquí con nosotras en Sex Mujeres. Elena Gamboa, docente, psicóloga, sexóloga clínica y doctorante en sexología y psicoterapias humanistas con experiencia en acompañamiento terapéutico individual y de pareja. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Elena, y para despedirte, ¿nos puedes repetir, por favor, tus redes de contacto? Claro. ¿Cómo te encontramos? En Instagram estoy como @Elena y la sexualidad y en Facebook estoy como Elena Gamboa, psicóloga y sexóloga. De cualquier manera, consulten nuestras redes sociales, ahí vamos a dejarles el enlace para que puedan seguir a nuestra invitada, la sexóloga Elena Gamboa. Gracias, Elena. Gracias a ustedes. Y nosotras vamos a nuestra última sección que prepara Michelle Solano semana a semana, en esta ocasión dedicada a Altagracia Mercado. Escuchemos. Mujeres en la historia. Voces de ayer y hoy que desafían al tiempo. Hay mujeres que no aparecen en los libros de la historia de México porque su participación fue borrada, minimizada o frivolizada. Una de esas mujeres es Altagracia Mercado. Nació en Huichapan, en lo que hoy es Hidalgo, a finales del siglo XVIII. Y, a diferencia de muchas mujeres de su tiempo, no se quedó al margen de la guerra. Durante la Guerra de Independencia de México, decidió involucrarse de una manera poco común. Utilizó su propia fortuna para formar un batallón insurgente. No solo lo financió, también los organizó, lo entrenó y lo dirigió. Fue activa, estratégica y constante en el campo de batalla.
Durante años sus fuerzas lograron enfrentarse al ejército realista. Resistieron y avanzaron en un contexto donde la mayoría de las decisiones militares estaban reservadas para los hombres. El 24 de octubre de 1819, en un desafortunado encuentro con el ejército realista, un contingente fuertemente armado acabó con la vida de los soldados. Llegó un momento en que ya solo ella estaba en pie. Cuando se dio cuenta de que era la única combatiente por la causa independentista, en lugar de rendirse, ella sola se arrojó con mucha furia sobre el todavía numeroso contingente enemigo. Su valentía impresionó tanto al capitán español que le perdonó la vida y dijo: «Mujeres como ella no deben morir». Altagracia fue capturada por el ejército español y condenada a 4 años de trabajos en una prisión de la Ciudad de México, una sanción impuesta por haber participado activamente en la lucha insurgente. Con el paso del tiempo, su trayectoria comenzó a ser reconocida como parte del proceso histórico que transformó el país, abriendo camino, entre muchos otros factores, a la ampliación de derechos para las mujeres, sobre todo el sufragio. Sin embargo, su nombre permaneció durante mucho tiempo fuera de la narrativa principal de la historia nacional. Hoy, en el estado de Hidalgo, algunos programas educativos llevan su nombre y en 2022 se propuso inscribirla en el Muro de Honor del Congreso local, un intento por recuperar su lugar en la memoria colectiva. Historias como la de Altagracia Mercado obligan a mirar el pasado con más atención, a preguntarse quiénes faltan y por qué. Escuchábamos esta sección de Mujeres en la Historia. Hoy el tema de Altagracia Mercado, una mujer militar mexicana, que participó activamente en la lucha por la independencia de México. Agradecemos a Michelle Solano por la realización de esta cápsula. Así es, y si ustedes quieren volver a escuchar este programa y los demás programas que tenemos disponibles para ustedes, les invitamos a que ingresen al sitio de descarga www.medioradio.edu.mx. También pueden visitar nuestra cuenta de Spotify, iVoox, ahí pueden encontrar todas nuestras emisiones. Agradecemos su escucha a esta charla entre mujeres. Recuerden que tenemos una cita el próximo martes a las 22 horas por el 1060 de AM y el jueves a las 20:30 horas por el 96.5 de FM. Estuvimos con ustedes Ángeles Medina y Edith Rojas. Hasta la próxima. Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad. Tú decides. Sex Mujeres. Transforma tu mundo. Música de identificación, Yarden Saxophone. Participamos Alejandro Ramírez, Michelle Solano, Fernando Rojas, René Rosales y Frida Altamirano. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.